Buenas noches, damos inicio a Periodistas junto a Mariana Corradini. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a dialogar hoy sobre el tema universidades en defensa de la educación pública, porque no solo también son las universidades, sino la educación pública en general la que está en riesgo. Y en particular tenemos en nuestros estudios la visita del rector. ¿Cómo estás, Luis Negretti? Bienvenido a Periodistas. Un gusto acompañarlas de nuevo. Sí, siempre decimos, ¿no? Y vos lo has dicho también en las últimas, posibilidades de encuentros, en el abrazo, de que nos gustaría estar haciendo otra cosa y no hablando de este tema, pero en realidad nos convoca volver a poner en agenda lo que puede llegar a ocurrir este miércoles, sobre todo en la Cámara de Diputados. Sí, han sido semanas muy, pero muy movidas, porque a las declaraciones del CIN, de los gremios, se sumó la marcha de la semana pasada, una marcha multitudinaria en todo el país, también aquí en Villa María. Yo en la otra ocasión, el 23 de abril, no había podido estar porque acompañé al resto de los colegas en Buenos Aires. Esta vez me quedé aquí en Villa María. La verdad es que lo que se vive es muy emotivo. Bueno, y ahora, inmediatamente, porque ya se había aprobado la ley de financiamiento educativo de las universidades, y a posteriori del veto de Javier Milei, la sesión del día miércoles, donde se va a definir si ese veto se confirma o ese veto se rechaza por parte de la Cámara de Diputados. Luego entendemos que dentro de la Cámara de Senadores la cosa está mucho más clara. Así que bueno, se están contando los diputados para ver qué sucede el día miércoles. Seguramente hay un seguimiento del poroteo, como se lo llama habitualmente. Hoy el PRO dijo que acompañaba el veto del presidente. A pesar de eso, ¿todavía los números son positivos para poder sostener la ley? No está muy claro. Cada uno de los rectores, rectoras en su provincia, ustedes saben que las 60 universidades, estamos presentes en las 24 provincias argentinas, y cada universidad o grupo de universidades, en el caso nuestro de Córdoba somos varias, tenemos la tarea de tratar de convencer, en este caso a nuestros diputados. Nosotros en el día de hoy hemos enviado una nota redactada por todos los rectores y decanos de la UTN de aquí de Córdoba a los distintos diputados de todos los bloques legislativos, y vamos a tratar de que entre mañana y pasado tempranito poder ponernos en contacto con cada uno y bueno, acercarles al menos nuestra posición. Lo mismo está ocurriendo en cada una de las provincias. Conversando con algún diputado, charlando esta tarde, me decían que son moderadamente optimistas en poder rechazar el veto y que bueno, va a depender a veces de alguna ausencia o lo que pueda pasar o suceder a último momento, porque el conteo está muy, pero muy parejito. ¿Han podido hablar con alguien que defina acompañar a Milei, digamos, acompañar el veto? Para saber qué argumenta. No, lo que hemos visto es lo que plantea el expresidente Macri, que es un supuesto apoyo crítico, porque por un lado hay una defensa discursiva respecto de la universidad pública, pero que se queda en el discurso porque defiende, pero también ataca. Y cuando ataca, focaliza en la UBA, como si la UBA fuera todo el sistema universitario. Eso es tremendo, es cierto. Y con argumentos que ya están remanidos, esto de la falta de rendimiento, o rendición, perdón, de los montos o de los dineros que se giran a las universidades. Esto no es cierto, más del 90% de los dineros que se giran. No auditorías. Claro, se gasta en salarios y el otro 10% apenas nos alcanza para pagar lo mínimo, y no hay ningún problema en abrir las puertas de las universidades para que auditen todo lo que quieran. Quien plantea eso no conoce lo que es una entidad autónoma dentro del espacio de la organización nacional. Una entidad autónoma es un municipio, una provincia, el Banco Central o la universidad. La universidad es una entidad autónoma que en principio no debería rendir cuentas de sus gastos y recibe los dineros que le asigna el Congreso de la Nación. Pero igualmente tenemos controles de la SIGEN, de la CONEAU, los controles internos de los entes que son parte de la universidad cuando una gestión llega y siguen siendo cuando una gestión se va. Y si quiere haber nuevos, las puertas abiertas de la universidad para todos los controles que se quieran imponer. Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María, compartimos y le damos la bienvenida a Periodistas. Piera Fernández de Piccoli, ¿cómo estás? Buenas noches, presidente de la FUA. Le damos espacio también a la palabra de este colectivo tan importante que se movilizó la semana pasada y que también está activando para que todos los movimientos estudiantiles acompañen lo que es el reclamo por la ley de financiamiento educativo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto estar en comunicación con ustedes y buenas noches al rector.
Piera, ¿qué lectura haces de este momento? Acá con el rector estamos hablando sobre qué puede pasar el miércoles, incluso qué puede pasar después del miércoles. ¿Cuál es tu lectura de este momento y qué están haciendo ustedes en este contexto? Bueno, la verdad es que estamos con un momento de mucha incertidumbre. Creo que nadie se atreve aún a tomar como alguna definición certera sobre qué es lo que va a suceder el miércoles. Por nuestra parte, que lo venimos haciendo de manera conjunta como sistema universitario, la FUA, pero también con el Frente Sindical, con el SIN. Estamos convocando a diputados a tener reuniones. Sé que los rectores, la verdad que quiero felicitarlos, ya que está allí presente el rector de la universidad. Los rectores de Córdoba han sacado hoy un comunicado que es muy importante dirigido hacia los diputados y a las diputadas nacionales de Córdoba. Estamos haciendo un trabajo importante también en redes sociales para apelar a todos los diputados del país que puedan acompañar esta ley de financiamiento universitario y que no den lugar al veto. ¿Por qué hacemos esta solicitud? La hacemos a partir de que entendemos que es una ley que es absolutamente responsable, que es una ley que viene a reparar un ahogamiento profundo, muy angustiante en el que está sometido el sistema universitario por la decisión política de este gobierno. Es una ley que es responsable, como decía, porque la propia Oficina de Presupuesto del Congreso ha indicado que no pone en riesgo el equilibrio fiscal, que tiene un impacto de apenas el 0,14% del PBI y que el Estado ya cuenta con los recursos necesarios para poder financiarla sin necesidad de crear un impuesto nuevo. Y entendemos además que es una reparación necesaria para que las universidades podamos finalizar el año con algo de certidumbre, que es lo que no hemos tenido durante todo el 2024, también producto de la decisión del Congreso Nacional, no solamente es responsabilidad del Poder Ejecutivo, por no votar un presupuesto para este año. Para los estudiantes está siendo una situación muy angustiante, llena de incertidumbre, con todo el esfuerzo en esta crisis económica que está conllevando poder sostenerse en el sistema universitario, ¿no? Así que poniendo todo el esfuerzo allí y generando también jornadas en todas las universidades depende de la universidad, pero de proyección de la sesión en espacios comunes, abrazos simbólicos, radios abiertas, que se van a dar este próximo miércoles en todas las universidades, inclusive en la puerta del Congreso de la Nación. Con relación a esto que planteabas, Piera, en otras también declaraciones vos manifestabas acerca de las declaraciones falaces y la demonización, si se quiere, del sistema universitario, ¿no? Con relación a esto de alumnos fantasmas, bueno, también el movimiento hacia sacar a los estudiantes extranjeros, además de este contexto de crisis que vos planteás, el aumento del transporte, bueno, lo que no se puede dejar de describir como una situación realmente de ahogo. Sí, a ver, en paralelo a de financiamiento en el marco de lo presupuestario, que tiene distintas aristas, no solamente ha sido la discusión por gastos de funcionamiento y por situación salarial, sino también la crisis de las becas de los estudiantes, la crisis sobre el sistema científico y tecnológico, las obras de infraestructura que se han frenado, la cantidad de programas de extensión, de investigación que hoy no están recibiendo financiamiento. Bueno, el gobierno ha montado como estrategia la necesidad de hacer una campaña donde permanentemente mienten y tergiversan datos sobre la universidad pública para desprestigiarla. Recordemos que cuando estamos hablando de la universidad estamos hablando de una de las instituciones públicas más respetadas, más valoradas y más prestigiosas, no solamente para toda la sociedad argentina, sino también a partir de cómo nos mira el mundo. Digo, el día después de la marcha, en esa movilización, luego de que el gobierno haya estado día tras día ensuciando la imagen de la universidad, al día siguiente se publicaron los rankings internacionales y nuevamente nuestras universidades públicas vuelven a estar entre las mejores clasificadas de América Latina. Entonces, la verdad es que mi opinión personal es que de alguna manera el gobierno lo que intenta hacer es, en primer lugar, correr el eje de debate, que nosotros pasemos nuestro tiempo debatiendo sobre si hay o no hay auditorías,
y la verdad no vale, porque salen los rectores, muestran las auditorías, muestran sus portales de transparencia, el SIN firmó un convenio con la AGN, inclusive hay que mencionarlo, la propia ley de financiamiento universitario que el presidente vetó y que necesitamos que rectifique el Congreso ahora, en su artículo 7 no solamente prevé que hay que recomponer salarialmente a las universidades y recomponer el presupuesto, sino que también el artículo 7 dice hay que auditar a las universidades e instan a la AGN a generar un plan de transparencia. O sea que estamos queriendo formar parte de la solución, pero no importa cuánto uno demuestre, cuánto uno diga, cuánto uno intente gestionar soluciones del sistema universitario, lo mismo se miente sobre intentando instalar como si las universidades fueran espacios de corrupción, cuando los propios indicadores de la jefatura de gabinete nos dicen que están entre las instituciones más transparentes que tiene el Estado argentino. Digo, lo mismo sucedió con el tema de los estudiantes, instalando que somos estudiantes fantasmas, que las universidades nos inventan para poder recibir más plata, cuando el presupuesto universitario ni siquiera se distribuye en base a la cantidad de estudiantes. Lo mismo realizan con la cuestión de extranjeros, ahora con un proyecto hablando sobre los extranjeros que no son residentes para poder anotarse en las carreras, cuando ninguna persona que venga del exterior a hacer una carrera termina siendo no residente por la propia duración de la carrera. E inclusive digo, con un enfoque, como bien lo escuchaba también mencionar al rector recién, muy puesto sobre la Universidad de Buenos Aires, donde la situación de los extranjeros no es igual en todo el territorio. En mi caso, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, el porcentaje es inferior al 1%, en la totalidad del sistema es de alrededor del 3,9% cuando hablamos de carreras de grado. Y el pareciera ser el gran foco de conflicto con la situación de extranjeros, que es la UBA. La UBA requiere necesariamente DNI argentino para poder anotarse en la universidad. Eso quiere decir, digo, que tendrían que modificar la Constitución Nacional si quieren cobrarle un arancel a los extranjeros, o inclusive pareciera, ¿no?, que caen en un lugar muy xenófobo, porque si una persona viene a anotarse con un DNI argentino, entonces es argentino. Yo no puedo estar mirando el color de piel y la tonada de esa persona para ver si le permito o no acceder a la universidad. Y ese es el discurso perverso al que nos quiere llevar el gobierno. Entonces, nada, hemos intentado responder con datos, con información a esta campaña, el SIN lo ha hecho, pero la realidad es que se hace muy complejo porque terminamos discutiendo la agenda del gobierno y no discutiendo la agenda de la universidad, que es que tenemos al 85% de los docentes y al 60% de los no docentes por debajo de la línea de la pobreza, que es que los estudiantes están teniendo que dejar de cursar porque no tienen una beca que los sostenga en el sistema universitario, que es que ahora no vamos a tener beca de estímulo a las vocaciones científicas para estudiantes porque el programa no se puede ejecutar por falta de presupuesto, que estamos haciendo menos ciencia y que estamos perdiendo calidad académica en la universidad porque no hay financiamiento. Y el Congreso y el Poder Ejecutivo define priorizar otras cosas, ¿no? Porque está acá claro. Piera, te de no hay interrumpo plata. un segundito porque necesitamos ir a la pausa, te pedimos que te quedes. Seguimos nosotros en el segundo bloque y seguimos también dialogando con el rector Luis Negretti. La pregunta que queda para el segundo bloque para el rector es, ¿por qué será que ha elegido este gobierno nacional como enemigos, si una palabra es fuerte, pero no se me ocurre otra en este momento, a las universidades? Ya volvemos. Lo decíamos recién antes de salir del aire, quedó la pregunta pendiente. En primera instancia se la hacemos al rector, a Luis Negretti, a quien agradecemos que esté aquí con nosotros en piso. ¿Por qué este gobierno nacional elige confrontar directamente con las universidades nacionales? Yo no sé si exactamente ha querido confrontar con las universidades, porque lo ha hecho con prácticamente todos los espacios públicos. Y nosotros formamos parte de lo público, indudablemente somos universidades públicas. Que por otro lado, tampoco es tan sencillo confrontar con las universidades porque todos los índices de medición de imagen
de las instituciones dan a las universidades al tope del prestigio y el reconocimiento y la credibilidad que tiene la población respecto a las mismas. Por supuesto que cuando se instalan estos discursos de mal manejo de fondos, de que las universidades no quieren auditarse, de la presencia supuesta de estudiantes extranjeros que deberían pagar un arancel, todos argumentos absolutamente rebatibles, como decía recién Piera, se va mellando ese prestigio y esa buena imagen, pero bueno, todas las consultoras hoy dan al tope de las mediciones a las universidades y supongo que será para el gobierno un adversario o un rival al cual hay que desprestigiar en esta sintonía de que a lo público hay que minimizarlo, aniquilarlo, destruirlo desde dentro, como dice el presidente, sin entrar en los miramientos de que la universidad pública cumple con un rol sustantivo dentro de una comunidad, el sistema científico-tecnológico, para colaborar con lo productivo, con la cultura, con lo social. La verdad que me parece que es un costo muy alto que se va a pagar, no solo en lo que está sucediendo hoy, sino en el mediano y el largo plazo, con esta pérdida, como decía Piera, de la calidad académica que está aconteciendo en las universidades, no solo dentro de las aulas, sino fundamentalmente en la producción de conocimiento y lo que pasa en el vínculo con la comunidad. Claro, sin dudas también tiene que ver con esto que se han planteado en otros programas en donde muchos docentes tienen que, priorizar otros trabajos y se va vaciando también en ese sentido la Universidad Nacional Pública. Piera, una pregunta con relación a que, bueno, vos provenís del brazo político universitario de Franja Morada y dentro, digamos, de Juntos por el Cambio o el PRO, con la alianza, digamos, con la UCR, son aquellos que es como que están poroteando, ¿no? Hablando desde el punto de vista político. ¿Qué diálogo tienen ustedes también desde las agrupaciones estudiantiles para con esos representantes, digamos, de la Cámara de Diputados? Mira, en principio nosotros desde la FUA hemos establecido este diálogo con absolutamente todos los bloques. Hoy hubo una reunión donde fueron representantes de la FUBA con el único diputado del PRO que blanqueó que va a votar a favor de la ley de financiamiento universitario. Lo cierto es que desde la Unión Cívica Radical estamos esperando que, a excepción del signo de pregunta que hay sobre los 4 diputados del radicalismo que sabemos que con anterioridad tuvieron la vergonzosa y repudiable actitud de acompañar el veto a los jubilados, 2 de ellos ya han rectificado su posición del veto, uno de ellos el diputado por la provincia de Córdoba, Luis Picat. Ellos han dicho que van a volver a acompañar al gobierno y van a sostener este veto a la ley de financiamiento universitario. Los otros 2 aún no hay información. Según la información que tenemos nosotros, el resto del bloque de la Unión Cívica Radical debería acompañar nuevamente la ley de financiamiento universitario, entendiendo inclusive que el proyecto fue presentado por una diputada del propio bloque, que es la diputada nacional Dania Tabela. La realidad es que hasta el miércoles estamos contando uno a uno los votos. Aprovecho la instancia para que sigamos intentando desde el lugar en donde estamos interpelar a nuestros diputados y a nuestras diputadas, a los 17 de nuestra provincia. Tenemos varios que aún están en duda y es importante poder establecer un diálogo con ellos, contarles nuestras historias personales, cómo la universidad pública ha transformado nuestras vidas, que se acerquen a la Universidad Nacional de Villa María, de Río Cuarto, de Córdoba, a la UTN, a ver lo que hacemos, porque estoy convencida de que solamente quien desconoce lo valioso que es el sistema universitario puede tomar conscientemente semejante decisión de abandono sobre la universidad pública. Hagamos un poquito de futurología. Supongamos que el miércoles, finalmente diputados aprueba o sostiene la ley de financiamiento y va a pasar lo mismo en senadores, pero hay una amenaza del gobierno nacional de judicializar. Primero, preguntarte, aprovechándote como abogado, judicializar qué cosa, Luis. Y después, bueno, supongamos en ese escenario, ¿qué puede suceder? Sí, la verdad que me parece que el ministro de Economía, creo que fue el que lo dijo, sí, se adelantó al argumento nuestro. Nosotros vamos a judicializar si el Poder Ejecutivo no cumple con una ley que está establecido constitucionalmente que frente al veto y la insistencia de 2/3 de los presentes de cada una de las cámaras, se convierte en ley sin más, se promulga inmediatamente. Por lo tanto, el cumplimiento debería ser efectivo y rápido,
Y en caso de incumplimiento seremos el sistema universitario quienes acudiremos a la justicia para reclamar que se cumpla con la ley. El Poder Ejecutivo está para cumplir la ley y el Poder Judicial para el control sobre el cumplimiento de la ley. Así que no sé qué van a judicializar desde el Poder Ejecutivo si claramente hay un orden constitucional en esa secuencia. ¿Y si se veta? Digamos, si el veto se sostiene, ¿qué va a pasar? Si el veto se sostiene, nosotros sabemos que esto es una contienda de largo aliento, que indudablemente va a durar 4 años. Como decía Piera, la idea de la ley era darle previsibilidad y certidumbre al funcionamiento del sistema universitario, independientemente de los vaivenes políticos, que es lo que siempre uno ha querido que pase, con la aprobación de un presupuesto que hace posible una secuencia y una planificación en lo que pasa en cada una de las universidades. Y si no hay ley y si el presupuesto que se aprueba es que es insuficiente para 2025 para el funcionamiento de las casas de altos estudios, bueno, seguiremos con nuestro plan de lucha, que por suerte hay un frente gremial que está unido, adhieren y acompañan, y nosotros también los acompañamos a ellos, a los estudiantes a través de la FUA, y por supuesto el SIN, más allá de los matices que han existido en algún momento, hoy obviamente que el espanto nos une a todos y nos mantiene en una situación absolutamente solidaria entre las distintas partes. Con relación a esto que decías vos, Piera, de que en realidad tenemos que salir a responder una propuesta o una agenda, digamos, del Poder Ejecutivo, y ¿cuáles serían esos desafíos propios del sistema universitario como para que corramos al revés, digamos, que no estemos mirando el espejo retrovisor? Bueno, es muy buena la pregunta, porque de hecho como sistema universitario, y estoy convencida de que el rector también dará fe de ello, tenemos una agenda de transformaciones profundas. De hecho, el propio plenario del SIN, en su último plenario en La Pampa, estuvo trabajando sobre esas transformaciones educativas que precisamos dar en la universidad pública. Y es importante porque es una agenda que suele estar muy invisibilizada hasta que aparecen los problemas urgentes y ahí pareciera que uno viene sin mirar. Nosotros hoy creo que el gran desafío, en un contexto de múltiples desafíos que tiene la universidad, tiene que ver con cómo reformamos la universidad en el siglo XXI, ¿no? Cómo permitimos la profundización de la incorporación de las herramientas tecnológicas en los procesos de aprendizaje como una herramienta de inclusión, y cómo pensar también esa digitalización de manera horizontal, cosa que no sea más excluyente, cómo repensamos los planes de estudio. Digo, muchas universidades los vienen haciendo con trayectos académicos distintos, con trayectos académicos más breves, innovadores, entendiendo que hoy la gran mayoría de los estudiantes, tenemos carreras pensadas para estudiantes full time, discúlpenme, para estudiantes full time, cuando la gran mayoría de los estudiantes del sistema universitario trabajan y realizan otras actividades, y hoy tenemos un mercado laboral también que es cada vez más demandante y que requiere cada vez nuevos aprendizajes. Entonces, creo que en el desafío de pensar la permanencia y la graduación y la innovación de nuestros procesos pedagógicos y de nuestras carreras está el gran desafío. Nosotros siempre hablamos de 3 pilares, de cómo seguir garantizando excelencia académica, de cómo seguir garantizando y profundizar la inclusión a través del acceso a la permanencia y el egreso, y cómo a eso agregar la innovación. Como un gran panorama general, hay mucho pormenorizado para debatir, pero no quiero dejar de mencionar que las universidades públicas venimos en esos procesos de debate profundos que no son sencillos y que no son rápidos de un día para el otro, pero venimos viendo qué es lo que tenemos que ir transformando para poder seguir también siendo un aporte relevante para nuestra sociedad. ¿Vos qué estudias, Piera? Yo ciencia política, me recibí hace un mes, un mes y medio en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Felicitaciones. La pregunta tiene que ver con los pares estudiantes hacia el interior del aula. ¿Existe entre las y los estudiantes una conciencia genuina de la situación de altísima complejidad y de riesgo que corre la universidad pública? ¿Qué te parece a vos? Sí, creo que existe. A ver, hay diversidad de opiniones en las aulas, ¿no? Eso es la universidad también. Obviamente que ahí la influencia que hacen los medios, las redes, la propia casa, influye muchísimo, pero yo creo que se ha dado un fenómeno muy interesante, que es que muchos profes han llegado al aula con sus recibos de sueldo, ¿no? Y me parece en lo personal que eso ha sido una de las estrategias más efectivas para explicar la crisis que estamos viviendo.
Cuando el profe que vos conocés desde todo el cuatrimestre, que te da clases todos los días, que sabes de su formación, que sabes de su vocación, que seguramente tiene un posgrado, que se ha preparado toda su vida para ocupar ese lugar, llega al aula y te muestra un recibo de sueldo de menos de 300.000 pesos, creo que ahí es donde la crisis se hace indiscutible. Y eso hoy está sucediendo. Creo que es fundamental ese espacio de diálogo genuino en la universidad, porque tenemos que entender que hay muchos estudiantes que quizás no terminan de comprender cuál es el nivel de crisis que tenemos, porque estamos en la era de la desinformación, hay mucho odio en las redes sociales, y lo que tenemos que generar son espacios genuinos de diálogo para hablar con datos, para hablar con empatía y para poder debatir sobre lo que está pasando sin imponer y sin juzgar, porque creo que es cuando cometemos ese error que perdemos la batalla, y eso se está dando en las aulas. Luis, también como para plantear, además de esto que es la coyuntura que estamos trabajando hoy, ese desafío como universidades. Bueno, yo creo que venimos trabajando hace mucho tiempo en las cuestiones de fondo que hacen a las dificultades y potencialidades que tenemos las universidades. En el marco del CIN trabajamos arduamente lo que nosotros llamamos los 7 puntos que van tocando diferentes esferas de las funciones sustantivas que tenemos las universidades públicas y que inclusive hemos logrado acordar en el CU, en el Consejo de Universidades, con las universidades privadas. Definiciones que van a cambiar al sistema universitario en tiempo de duración de carreras, el modo de cursado, como decía Piera, la incorporación de tecnologías, la internacionalización y demás elementos. La verdad que no es que las universidades ahora, frente a la coyuntura de la urgencia y de la crisis, debemos plantearnos las cuestiones de fondo. Hace rato que las venimos planteando, y no solo las venimos planteando con diagnósticos, sino con propuestas de soluciones que estábamos aplicando y que se habían convertido en resoluciones ministeriales que en este momento estamos discutiendo con las autoridades actuales de la Secretaría de Educación su continuidad o no, porque ellos no quieren que continúen, estamos debatiendo, algunas sí, otras no, pero hay un debate sobre el funcionamiento de las universidades porque nosotros sabemos conscientemente de que no todo es color de rosa dentro de las instituciones, como en ningún otro lado, y que tenemos cuestiones que mejorar dentro de nuestros espacios. Se termina el año y ya hay que preocuparse por cómo viene el que viene, valga la redundancia. Pero indudablemente, ¿no? El presupuesto que se propone en el Congreso es la mitad de lo que los rectores muy austeramente habíamos propuesto como mínimo para poder funcionar. Habíamos elaborado un número, vuelvo a reiterar, bastante austero, y el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo, presentó al Congreso un número que es el 52-53% de ese número. La verdad que va a ser muy difícil funcionar porque a su vez también ratifica una línea de continuidad respecto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. O sea, si no hay una actualización presupuestaria, quiere decir que luego, mes a mes, esta no negociación, sino esta imposición de los mini aumentos salariales que va disponiendo el gobierno, es la metodología que se va a utilizar en 2025 como se utilizó en 2024, por lo cual, lejos de revertirse, se va a profundizar esta línea de pérdida de poder adquisitivo. Bueno, llegamos al final. Pía, un enunciado de cierre para poder precisamente agradecerte a vos y para que también queden palabras de la parte de la representación de los estudiantes en esta situación universitaria. Volver a reiterar el pedido a los diputados y a las diputadas de la Nación de que no le den la espalda a la universidad pública, que este es un pedido que los estudiantes y las estudiantes necesitamos para poder finalizar el año, para poder seguir cursando, para tener certidumbre, que es lo que todos deseamos. Todos queremos estar en las aulas cursando, los docentes dando clases, los no docentes trabajando, pero lo queremos hacer en condiciones de dignidad, estudiar en dignidad y trabajar en dignidad. Así que esperemos que estén a la altura de las circunstancias porque el pueblo siempre tiene memoria. Gracias, Piera, y tus palabras de cierre, Luis. No puedo más que coincidir con las palabras de Piera, reiterar el pedido a los diputados y preparar a la comunidad universitaria y a la comunidad en general para todos los escenarios. El escenario de la aprobación tiene que ser un escenario de mucha responsabilidad, porque si bien no es un gran costo fiscal para el Estado, es una ratificación del pueblo representado en el Congreso de un voto de confianza a la institución universitaria. Por eso, redoblar el esfuerzo y el compromiso que tenemos con esa comunidad que paga sus impuestos y sostiene la universidad pública. Si el escenario es otro, prepararnos para seguir en la discusión, en el debate y en la lucha por lo que decía Piera, por tener un mínimo, por tener condiciones dignas del modo en llevar adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje, de producción de conocimiento y de vínculo con la comunidad.
Agradecemos a Piera Fernández de Piccoli la conexión vía Zoom, aquí en el piso el rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti, a nuestros televidentes que están hoy por la pantalla de UniTV tomando este envío. Pueden recuperarlo jueves y domingos a la hora 21:30 y a la gente que nos acompaña en redes, como al equipo técnico de este canal universitario que también ponemos en valor de cada lunes y también que tiene esta fortaleza de una comunicación situada. Gracias por acompañarnos. Que sea una buena semana. Buenas noches.